y la bendición de podernos acercar a ti por medio de tu Jesucristo. Tu nombre sea exaltado. Oh Señor, en esta mañana confiamos en que es por tu palabra y tu Espíritu que hablarás a nosotros. Pedimos, Señor, que con gozo escuchemos lo que tú tienes para nosotros, que creamos a quien tú has enviado para salvación, que nos hagas ver nuestros pecados y que solo adoremos tu nombre. Líbranos, Señor, de corazones que sean rebeldes a tu palabra o tu ley. Amonesta nuestras conciencias y haznos confiar solamente en la obra perfecta de tu Jesucristo. Alabamos tu nombre, Señor, y esperamos que sea tu gracia la que nos guíe en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, para que reconozcamos a aquel que vive y reina por los siglos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La vida y obra de Jesucristo es lo único que necesitamos para salvación. No necesitamos nada más. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Él es el creador, redentor, sustentador, salvador, libertador de su pueblo, cabeza de la iglesia y cabeza de todas las cosas. Así que quien confía en Cristo para salvación no necesita nada más. Con su perfecta vida, el cumplimiento de la ley sin pecado, fue a la cruz y así pagó completamente por la culpa del pecado de su pueblo. No hay condenación para los que están en Cristo, sino justicia de Dios en Él para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. No hay obra que pueda servirme para acercarme a Dios. Ya Cristo lo hizo todo. No hay rito, no hay ceremonia que pueda ser útil al lado de la obra perfecta de Cristo. Más bien, cualquier rito u obra a la par de Jesucristo lo que hace es ofenderlo a Él. Ofende a nuestro Salvador. El único sacrificio perfecto, obra o acto que Dios aceptó fue la de su Hijo Jesucristo, ya que Él cumplió toda la ley. Él nos libró de la maldición y de la culpa que caía sobre todo ser humano por no obedecerla. Solo en Cristo es como podemos estar delante de Dios, perfectos, justos, sin mancha, irreprensibles. El plan de salvación se cumplió en Cristo, como fue planeado desde la eternidad. Los que estamos en Cristo le obedecemos a Él por medio de su palabra. Seguimos obedeciendo la ley moral de Dios, sus mandamientos, no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados por el Señor. Por eso le obedecemos. Y ahora libremente amamos a Dios, su ley, y nos servimos unos a otros en amor. No somos sujetos a ningún mandamiento humano, sino que nuestras conciencias solo deben estar atadas a la palabra de Dios y solamente a eso. Nadie te juzgue, nadie te juzgue. Que tu conciencia no se sienta acusada por no hacer o practicar un rito. Algunos de los que están aquí en esta mañana fueron enseñados en el catolicismo romano. Cuando fui niño también, yo estuve en el catolicismo romano y por la gracia de Dios es que nuestros ojos fueron abiertos al Evangelio. Como saben ustedes, la autoridad para la Iglesia Católica Romana no es la Biblia, sino la tradición. Son sus tradiciones. Y ellos han establecido y creído ritos, prácticas que no están en la Biblia. Algunas como persignarse, la adoración de la cruz, imágenes, reliquias, el celibato sacerdotal, la adoración de la hostia, el agua bendita, las romerías, encender velas, las procesiones, el título de papa y etcétera, un montón de cosas más. Todas ellas son cosas que creen ellos y que creen que con esto agradan a Dios y que guardar estas cosas agrada a Dios.
y cumplen su voluntad, pero no saben que son cosas que Dios nunca ha mandado. Mandamientos a tradiciones de hombres que se han vuelto parte del culto. Y aún en las iglesias evangélicas hay hombres que han elevado sus creencias personales a un nivel divino. Escuchamos cosas como Dios dijo o Dios me dijo. Cuidémonos de todas estas cosas. Eso es lo que hemos estado viendo en estos días. Nuestras conciencias entonces solo deben estar atadas a la palabra de Dios, solo a la palabra del Señor, y confiarnos solamente en la obra perfecta de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, su completo sacrificio. Las críticas o las acusaciones de estas personas no las debemos escuchar. No es para llevarnos a Cristo, sino más bien para alejarnos de Él. Así que no debemos ponerles atención. Y esas acusaciones pueden venir de personas tan cercanas como tus familiares, tus padres, tus hijos, tu esposa, tu abuela o tu abuelo. Que tu conciencia no sea atado a ellos, sino solamente a la palabra del Señor y nada más. Ya Cristo, con su sacrificio, nos ha dado completa salvación. No hay rito, no hay obra, solamente la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Estamos entonces en Colosenses capítulo 2. Y en el versículo 9 nosotros vimos un puente. Déjenme ver si estamos ahí. Colosenses capítulo 2. Más bien el versículo 16, disculpen. Versículo 16 dice, por tanto. Esa fue la división entre los versos que veníamos viendo desde el 11 hasta el 15 y ahora comenzamos una nueva serie del 16 al 23. Entonces, ese por tanto se refiere a todo lo que ya hemos visto anteriormente. Y ahora, dado esto, dado esa salvación completa en Cristo, venimos a ver lo que ahora continúa. Vamos a leer nuevamente del 16 al 23. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En esta mañana solo vamos a tocar los versículos 18 y 19 específicamente, y vamos a hablar de la falsedad del misticismo y la verdad de Dios en Cristo. La falsedad del misticismo y la verdad de Dios en Cristo. Y así comienza el versículo 18. Nadie os prive de vuestro premio. Nadie. Nadie os juzgue. Pablo está advirtiendo a la iglesia de otra forma de falsa enseñanza y se llama el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Es la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva mayor o más profunda. Esto suena muy espiritual, pero no lo es. Mística, del griego millein, que es encerrar, puede entenderse como algo cerrado, algo misterioso, que lleva a una experiencia oculta. El misticismo es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano y de los sentidos naturales. Busca la verdad en las sensaciones internas, como los sentimientos o la intuición, más que en lo real o los hechos. El misticismo basa su autoridad en la iluminación interior que se actualiza o se valida a sí misma. Es una actitud irracional que va en contra del intelecto y va en contra de la teología cristiana.
Así que en Colosenses capítulo 2, versículo 8, tenemos esta falsa enseñanza del misticismo. Según nos cuenta aquí el apóstol Pablo, habían hombres que estaban enseñando la adoración a los ángeles y que habían visto visiones que otros no habían visto. Algunos comentaristas bíblicos creen que muy posible había en ese tiempo una fuerte enseñanza a la adoración a ángeles. Y estos hombres estaban enseñando estas cosas. Por el año 363 después de Cristo, en el sínodo de la Odisea, los sínodos eran reuniones de personas, de líderes religiosos, maestros, pastores que se reunían para poder discutir alguna situación que se daba en cuanto a la enseñanza de Dios y de la iglesia. El sínodo de la Odisea, recuerden que la Odisea estaba muy cerca de Colosas, muy cerca estaba. Y en ese sínodo, una de las cosas que se dijo fue lo siguiente: le es pecado a un cristiano abandonar la iglesia de Dios y apartarse para invocar ángeles. Entonces sí había una enseñanza en esos tiempos y estaba afectando a la iglesia. Se sabe por documentos antiguos que muchos rindieron en estos tiempos adoración al arcángel Miguel y a otros. Pablo menciona que estos hombres tenían una falsa humildad. Parecían que eran muy devotos, pero no lo eran, sino que eran unos orgullosos. ¿Qué era lo que estos hombres estaban enseñando? Su enseñanza más o menos era algo así: mire, yo soy tan humilde, pero tan humilde, que no puedo ir a Dios por medio de Cristo. Entonces lo que yo hago es ir a Dios por medio de los ángeles. Porque como yo soy tan humilde, no puedo acercarme a Dios. ¡Wow! ¡Qué humilde! ¡Qué espiritual! ¡Qué devoto! Un falso. Un falso. Un falso. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Tenía una mente carnal. Una mente carnal. Porque todo aquel que no tenga a Cristo como su Señor y Salvador tiene una mente carnal, porque no adora al Dios único y verdadero. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban rindiendo culto a lo creado. Eran idólatras. No eran piadosos, eran idólatras. Y estaban enseñando estas cosas. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el dueño de todas las cosas. Él es el creador. Y todas las cosas se deben sujetar a Él. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Eso está en Mateo capítulo 4, versículos 10 y 11. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él. Nosotros recordamos que cuando Cristo estaba en el huerto y vinieron hombres para llevarle, Pedro saca la espada y va a defender al Señor, corta la oreja de uno de los hombres, y el Señor se vuelve y le dice: ¿acaso no crees que en este momento yo puedo orar a mi Padre y Él enviaría 12 legiones de ángeles? Todo lo creado sirve al Creador, y Él es dueño de todas las cosas. No hay nadie por encima de Él.
Estos falsos maestros que parecían tan espirituales y humildes estaban diciendo a los creyentes que si ellos no creían y vivían como ellos, no estaban calificados para la recompensa cristiana. Esa era su enseñanza, haciendo dudar de la fe, que no tendrían herencia en los santificados, que todavía les faltaba algo para estar completa su salvación. Como ya hemos visto, esto es falso, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo y no necesita nada más. Nada más. Cristo es el único redentor de su pueblo y confiarse en su vida perfecta y sacrificio en la cruz es lo único que necesita una persona. Aquel que los perdonó de sus pecados, que ha quitado la condenación, que les ha dado victoria, Él es el único digno de adoración y de alabanza. Ir por otro medio a Dios que no sea Jesucristo es un falso, un mentiroso, un salteador. Solo hay uno por el cual podemos ir a Dios y es nuestro Señor Jesucristo. El culto a lo creado es la actitud natural de todos aquellos que rechazan al Creador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Creador, criaturas. Los ángeles son servidores de Dios, sirven a Dios, adoran a Dios y están sujetos a nuestro Señor. Dice la Biblia: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3:22. Todo está sujeto a Él. Busquemos un momento Apocalipsis capítulo 19. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué debemos creer con respecto a esto? Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Juan está hablando y gozoso y admirado cuenta cómo Cristo ha vencido y Él está con su iglesia. El ángel le manda a escribir todas estas cosas: las bodas del Cordero, la reunión de todos los creyentes de todos los tiempos con Cristo. Y entonces Juan, en ese gozo y admirado de lo que está pasando, él intenta hacer algo. Apocalipsis 19, entonces versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios. No a Él, no al ángel, no a lo creado. La Biblia nos habla en otros lugares de un ángel que fue adorado. Se llama el ángel de Jehová, especialmente en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3 versículo 2 hay una mención a eso, y también en Jueces capítulo 6 con Gedeón. Ese ángel de Jehová que se menciona ahí, que es adorado, es una representación de Cristo antes de su encarnación. Es Cristo ahí, el cual es adorado. No es otro, es nuestro Señor. Así se presentó Él, y también de otras maneras. La Biblia no enseña la adoración a los ángeles que son servidores de Dios, pero hoy día hay religiones en el mundo que sí lo hacen. La Iglesia Católica es una de ellas, que rinde adoración a los ángeles. El Catecismo Católico Romano dice así: en su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles para adorar al Dios tres veces santo. Invoca su asistencia de la liturgia de difuntos, o también en el himno querubínico de la Iglesia bizantina, y celebra más particularmente la memoria de ciertos ángeles: San Miguel,
Gabriel, Rafael y los ángeles custodios. Muchos de niños fueron enseñados a orar y pedir auxilio al ángel de la guarda. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que me perdería hasta que amanezca en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Si algunos lo repitieron y creen todavía en eso, arrepiéntase, porque usted es un idólatra. Idólatra. Los ángeles le pertenecen a Dios y no a los hombres. Y Dios no asigna un ángel a cada persona. Los ángeles son servidores de Dios, han sido portadores de buenas nuevas. Sus cantos anunciaron la venida del Salvador a este mundo. Dios los envió para libertar apóstoles de la cárcel y se alegran de que Dios conceda arrepentimiento a los hombres. Han sido defensores y servidores del pueblo de Dios cuando Dios los ha enviado. Y un día, junto con ellos todo el pueblo de Dios cantarán al Cordero de Dios. Al final, son solo seres creados. Cristo no murió para salvarlos, Cristo murió por su pueblo y ninguno de los ángeles puede llevarnos a Dios, solo nuestro Señor Jesucristo y nada más. Si usted hace una búsqueda en internet para los que son internautas y pone ahí angiología, va a tener una extensa lista de personas que enseñan esta falsedad. Hace poco estuve en Costa Rica, aquí una persona que enseñaba esas cosas. Hace poco. Dios no nos manda a estudiar los ángeles ni a pedirles ayuda. Nuestra única ayuda y esperanza es Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice su palabra. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es mi ayudador. Yo le pido a Él, no a los ángeles. La Biblia nos dice que no podemos confiarnos en revelaciones de este tipo o de alguna otra. Dios nos ha dejado su palabra, su evangelio, que es la revelación de Dios. Y la misma palabra nos advierte que si un ángel con toda su esplendidez viniera aquí en este momento y nos dijera cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, Él es un maldito. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Debemos entonces cuidarnos de todos aquellos que están detrás de la adoración a ángeles y no olvidar que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Cuidado. También debemos tener cuidado de aquellos que dicen ver visiones o que nos invitan a creer en sueños. Son falsos. Ellos creen que Dios les revela cosas a ellos y entonces con esto están diciendo que la Biblia no es suficiente y que Dios sigue agregando cosas. Esas personas que dicen, Dios me habló, tuve una visión, el Señor me ha dado una palabra para ti. O sea, usted tiene un canal directo ahí o algo. Son falsos y mentirosos. Falsos y mentirosos. No hay tal cosa. Debemos cuidarnos de todo esto. La Biblia es suficiente. No hay más revelaciones. Esta es la revelación de Dios para nosotros hoy. Dios nos ha hablado por su Hijo. Y la Biblia es la revelación de Él mismo. Dios sí usó sueños y usó visiones en un tiempo, pero la venida de su Hijo marcó el fin de todo esto. Ya no más. Terminado este libro, ya no hay más revelaciones y ni se pueden agregar nada más. Los siervos de Dios no fueron
mandados a esperar visiones, sino a estudiar, meditar, exhortar, enseñar y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A eso fuimos llamados. La Biblia nos cuenta cómo el mismo apóstol Pablo, el que escribió esta carta a los Colosenses, fue al tercer cielo y vio cosas que hombre no ha visto. ¿Y acaso él fue por las iglesias a proclamar estas cosas? No, siempre fue el mensaje de él el Cristo crucificado, el Evangelio de nuestro Señor. Eso fue, no otra cosa. Hoy muchos falsos maestros enseñan que Dios sigue hablando en visiones, luces, imágenes, voces. Hacen creer a la gente que ellos tienen esa conexión especial y se presentan como hombres espirituales o piadosos. Son falsos. Benny Hinn, Dante Gebel, Ronnie Chávez, Cash Luna, Maldonado y una lista que ahí sigue más. En octubre de 1991, Benny Hinn, en un programa de la TVN, dijo: yo pude ver claramente a Dios y hasta puedo decirles cómo estaba vestido. Falso. Primera de Timoteo 1:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y la gente sigue creyendo en estos hombres. Cuídate de todos ellos. Los siervos de Dios, cuando hablan, no dice Dios me dijo. Ellos dicen así dice la palabra del Señor. Cuídate de todos aquellos que enseñan una experiencia para ser llenos del Espíritu Santo. Cierres tus ojos para que entres en un estado casi de trance y eleves tus pensamientos, que te olvides de todo y que repitas una frase una y otra vez. La Biblia lo que manda a los hombres es arrepentirse y creer el Evangelio. Arrepentirse de sus pecados, estando conscientes de su maldad, y creer los hechos, no las imaginaciones, los hechos verdaderos del Evangelio. Es racional. Es racional. No es buscar experiencias o revelaciones. Lo que ellos hacen es un control mental, es salirse de lo racional, de los hechos, para buscar experiencias que no son otra cosa que puro misticismo. Misticismo. Para muchos es obvio que estos son engañadores y creen estar libres de sus engaños, pero Satanás es tan astuto que lo que hace él es empaquetar su engaño de diferentes formas. Algunos han escuchado hablar del yoga, ¿verdad? Y lo ven como algo inofensivo. Escuche, durante el yoga, el cuerpo, el que lo practica, ¿verdad? El cuerpo es ofrecido a las deidades védicas o del hinduismo. La respiración que se practica en el yoga es como un sacrificio al señor del yoga, Shiva. Los gestos de las manos, mudras, y las posturas del cuerpo, asanas, son ofrendas a Ishvara. Durante el yoga se practica el dharana, que es la mirada fija en un punto, como el ombligo o la punta de la nariz, o en una imagen de una deidad para matar la mente pensante. El dhyana, que es el trance en la meditación profunda. Y el pranayama, que es la respiración yógica, canaliza la energía divina en el cuerpo. Misticismo. El yoga es una experiencia mística que busca centrarse en sí mismo, tener una experiencia que busca la paz y el autocontrol en una experiencia humana interna. Hombres como Rick Warren, de los cuales sus libros hay por todo lado, cree en el yoga. El Dr. Oz, que muchos ven, es otro creyente del yoga. El mundo habla de la supuesta humildad de un hombre llamado el Dalai Lama, líder budista y tibetano. Él es un impulsor del yoga. Este hombre se da al oculto y a la adivinación y niega la existencia del alma. Y así hay muchos. Y de muchas maneras engañan.
Son hombres falsos, como los de Colosas, que desprecian a Cristo como cabeza de la creación y de la iglesia. No había humildad en estos hombres, sino un orgullo, altivez, eran idólatras. Idolatría es cualquier forma de adoración que no va dirigida a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que le quita el lugar a Dios como Creador y Señor. Engañadores que deseaban alejarlos de la completa obediencia y confianza en Cristo. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? ¿Qué nos manda el Señor a nosotros? Colosenses capítulo 2, versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Debemos asirnos solamente de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está en la cabeza de la iglesia. Esta ilustración que nosotros tenemos aquí, lo que nos da a entender es que todos aquellos que son hijos de Dios están unidos a Cristo, unidos a Él. Y que unidos a Él es como ellos crecen en el conocimiento de Dios. No se necesitan experiencias extracorporales o entrar en o ser inducido en algún tipo de meditación. Estar unido a Cristo, nada más. No necesitamos la intervención de ángeles para llegar a Dios. Necesitamos estar unidos a Cristo en su muerte y su resurrección por medio de la fe. Solo los que están unidos a Cristo es aquellos que crecen espiritualmente y no se necesitan visiones o sueños o cualquier cosa. Las librerías están llenas de temas espirituales. Toda enseñanza que no lleve a los hombres a Cristo como es presentado en las Escrituras es una falsa espiritualidad, falsa enseñanza. El que tiene a Cristo lo tiene a todo, y unidos a Él es como crecemos. Solo el que está unido a Cristo es el que crece. Busquemos Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice así la palabra de Dios: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Para crecer se debe estar unido al Señor. Y esto inicia el día que morimos con Cristo y resucitamos con Él a una vida nueva. Esto solo por medio de la fe, por medio de su palabra, por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Aquel que creó todas las cosas es el mismo que manda que resplandezca en nuestros corazones la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él es el que manda. Él es el que hace que nuestros corazones se vuelvan a nuestro Señor y le busquemos. Conocer a Cristo es una obra de gracia. Pero no solo conocerle, sino que también los hijos de Dios crecen en el conocimiento de aquel que nos salvó. Que nuestra fe sea fortalecida, que nuestro andar sea agradable a Él y que podamos ser de edificación los unos a los otros. Colosenses capítulo 1, versículo 10. Este verso ya lo habíamos visto. Dice así: para que andéis, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hemos sido salvados por el Señor y tenemos la enorme dicha de conocerle cada día más por medio de su palabra revelada. No necesitamos ángeles, no necesitamos visiones, no necesitamos revelaciones, necesitamos más la palabra del Señor en nuestras vidas. Eso es lo que necesitamos. Usar los medios que Dios nos ha dejado: la oración, el bautismo, la cena del Señor, la comunión de la iglesia. Medios que el Señor ha dejado en su propia palabra para el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de nosotros
No es tan solo algo individual, sino que crecemos como iglesia. Dice la Biblia, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Crecemos unidos a Él, unidos a su iglesia. Él da como cabeza a su iglesia ese crecimiento y crecemos juntos en amor, en el conocimiento de nuestro Señor. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo trató en muchas iglesias problemas, y uno de los problemas que trató fue las divisiones. Hombres que trataban de dividir a la iglesia de Cristo. Y a una de esas iglesias que habló con respecto a esto y su falta de crecimiento, porque había falta de crecimiento, se sentían orgullosos y no entendían de dónde verdaderamente es el crecimiento, fue la iglesia de Corinto. Podemos buscar 1 de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 7. Ellos estaban comportando como aquellos que no conocen a Dios. Actuaban como aquellos que no estaban unidos a Cristo. Y solo para aclarar, el versículo 1 no dice que hay cristianos carnales, eso no existe. Que se puedan comportar como, pero no es que hay cristianos carnales. Eso no es así. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué? Pues es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es la imagen de un agricultor que prepara la tierra. Pero si no hay sol, si no hay lluvia, si las condiciones del clima no son adecuadas, esa planta no crece. Depende de Dios en todo. Entonces, estos hermanos en Colosas debían darse cuenta de esto. Nadie los engañe, nadie los prive. Esos hombres no son su crecimiento. No dependen de ellos. Ustedes dependen de Cristo, quien es el único que les da crecimiento en su vida espiritual. No aten sus conciencias a esos hombres falsos. No lo hagan. No los escuchen. Son falsos. Su crecimiento viene al estar unidos solamente al Señor Jesucristo y solamente a Él. Dios en su gracia es que da conocimiento, y no es por medio de ángeles que le conocemos, no es con alguna meditación trascendental que podemos llegar a conocer a Dios, es solo por medio de Cristo y es una obra de gracia. Mire, si usted en esta mañana usted dice, ¿cómo he crecido en el Señor? Eso es una obra de gracia. Y no nos enorgullecemos de eso. Vamos a decir a otros hermanos en otras iglesias, es que usted no sabe nada. No llegamos con esa actitud, porque el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que nos ha dado esto, y alabamos esa misericordia de Dios para nosotros. No nos enorgullecemos, sino andamos en humildad. Una verdadera humildad no se exalta sobre otros, sino ve a Cristo en su humildad. Busquemos Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Cristo se humilló, ¿cómo nosotros no hemos de humillarnos? Si has crecido en el conocimiento de Dios, gracias al Señor. Y ese conocimiento debe servir para edificar la iglesia del Señor Jesucristo, para mostrar la verdad unos a otros en amor, crecer en aquel que nos dio fe, esperanza y amor, crecer en aquel que nos ha redimido de nuestros pecados, en aquel que es nuestra esperanza de gloria, en aquel que nos reconcilió con el Padre, aquel que perdonó todos nuestros pecados, que nos quitó el cuerpo pecaminoso, carnal, crecer en el conocimiento de aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Pero hay personas que buscan cosas afuera, visiones. No, la Biblia nos manda a crecer en lo que ya Cristo hizo por nosotros, en eso. Pero hay algunos muy espirituales que creen que esas cosas son espirituales y piadosos andando en esas cosas. No, cuidémonos de este tipo de cosas. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La Biblia nos manda a no ser descuidados en cuanto a nuestro crecimiento cristiano, a no ser perezosos. Nosotros somos los que necesitamos crecer. Dios no necesita crecer. Somos nosotros los que dependemos de Él y crecer en nuestra vida cristiana. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debe ser una oración constante en nuestras vidas. Oh Señor, guárdame de no llegar a ser un ocioso, sino ser diligente en aquellas cosas que tú me has dado. Guárdame de no desear crecer en conocimiento tuyo, a más bien ayúdame a crecer en esa gracia en la cual he sido salvado, crecer en piedad y en amor y temor del Señor, crecer en dominio propio, que mis pensamientos y mis actos estén sujetos a la voluntad del Señor, que haya un grado mayor de paciencia, de confianza en el Señor en medio de las pruebas, que haya un mayor aprecio por la iglesia de Cristo. Los que conocen la verdad de Dios están firmes. Y es triste, es muy triste, que en muchas ocasiones yo he recibido llamadas o de personas que se dicen cristianas, tal vez no de esta iglesia, que yo pensé, y llegan a mí con preguntas acerca de visiones, acerca de ángeles. Yo vi una luz allá. El Señor me la mostró, yo sé que sí. Y de ahí en adelante mi vida cambió. Deja todas esas cosas, son falsas. Mira la palabra del Señor. El Señor se transfiguró a sus discípulos
Elías y Moisés en un momento desaparecieron y quedaron solos, y una voz de los cielos se escuchó. La gloria de Cristo ahí. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Reciban la luz. No, a Él oíd. Y Él nos ha hablado por su Hijo, que es la palabra de Dios. A Él oíd. Nuestro crecimiento es una prioridad en nuestras vidas. Crecer en Él. Cuando nosotros vemos un niño, más que todos los padres, tal vez los que están adultos no lo sienten tanto, pero cuando uno tiene niños y uno ve que no comen, que andan así como todos débiles, que no juegan, que no hablan, que se ven tristes, uno, papá, se preocupa. ¿Qué le está pasando a mi hijo? Y uno va y busca al doctor y hace algo, porque este niño está débil, necesita crecer, algo le está pasando. Y así muchas veces hay personas en las iglesias que dicen ser creyentes y no crecen. En medio de las pruebas caen, vienen al culto y no disfrutan del culto. No se les ve gozo a alabar al Señor. No van donde otros y los animan con la palabra de Dios. No se gozan cuando una persona es convertido al Señor. No esperan la cena del Señor con gozo. No hablan a otros de Cristo. No anhelan el momento de su devoción personal. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no estás creciendo en el conocimiento del Señor? Revisa tu vida. Revisa si hay un pecado delante del Señor. Recuerda que fuiste salvado por gracia y que debes adorar solo al Señor. Él te salvó, Él te redimió, es tu Señor. Él pagó en la cruz por todos tus pecados. ¿Por qué has dejado de crecer en el conocimiento del Señor? Revisa tu vida. Hemos estudiado lo que aquellos hombres hacían en la iglesia de Colosas. Eran carnales. Nosotros no adoramos ángeles, no esperamos visiones. Nosotros adoramos a nuestro Señor y le rendimos solo culto a Él. Y toda nuestra vida debe ser un culto a Él. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Dice, así que, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No exaltado como esos hombres, sino humilde. Mi vida, una adoración a Dios en todo momento. Eso, como cristianos, es lo que nos manda la palabra del Señor. Para finalizar en esta mañana, ¿qué debemos hacer con esos que critican? Que por qué no hacemos lo que ellos hacen, o por qué no hacemos esos ritos, por qué no hacemos esas prácticas. ¿Sabe qué es lo que debemos hacer con ellos? No escucharlos. No escucharlos, no ponerles atención. Ya yo sé en quién he creído, es mi Salvador y mi Señor. No te dejes llevar por ellos. Ignóralos. La verdad de Dios es clara. Él ha asegurado perdón y vida en nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que hablan de revelaciones o de buscar paz interior por medio de técnicas o de filosofías son mentirosos. Nosotros ya tenemos una revelación que es la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Yo no sé si tú has confiado en ángeles, o si te has confiado en alguna cosa creada.
Yo te digo, arrepiéntete de tus pecados y confía solo en el Señor Jesucristo. Cualquier adoración a lo creado es idolatría. Debemos solo adorar al Señor. Si has buscado paz, armonía, tranquilidad fuera de Cristo, has llevado un camino equivocado. Es el camino del error, es el camino de las tinieblas, es el camino que te llevará a la condenación eterna. La única libertad y paz verdadera para los hombres se encuentra en el Señor Jesucristo. Es el único camino a Dios, es el único mediador entre Dios y los hombres. Esa supuesta luz filosófica no es más que oscuridad y tinieblas. Y el único que puede sacar a los hombres de las tinieblas a la luz es nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué esperamos? Un día esperamos estar con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué de los ángeles? Busquemos Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 12. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra revelada, porque no necesitamos nada más. Solamente estar unidos a